Cristina Gaitán. Cristina, muchas gracias. Hola, Mauricio, muchas Integrante gracias. de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, y María Eugenia Sevilla, editora de Culturas del Financiero. Vamos a empezar directos. Independientemente de que vamos a platicar después de Radiohead, a ver, Cristina, ¿tiene una función específica? ¿Tiene una misión necesaria la formación de una Secretaría de Cultura, o estamos ampliando el gabinete para generar burocracia y elefantes blancos? La responsabilidad de la Cámara de Diputados es que tenga una función. Y esta función y estos dientes, pero eso también, ¿cómo decirlo de una manera? Límites que debe tener la Secretaría de Cultura, la vamos a platicar y la vamos a legislar en la Cámara de Diputados. Cuando viene la iniciativa desde el Ejecutivo, era un poco administrativa, generar cambios para que Conaculta cambiara de nombre y se genere una nueva secretaría. Nosotros dijimos, no, esa no es la idea. Debe tener objetivos claros, metas claras y también una supervisión clara en materia de transferencia de los recursos que se aplican en la cultura. A eso vamos. En ese sentido, ¿cuál sería la diferencia entre la manera en la que está operando en la que estaba operando el Conaculta y en la que tendría que operar la Secretaría de Cultura? Lo primero es que Conaculta se crea con la intención de que sea un consejo que terminó siendo un órgano unipersonal al frente de diferentes personajes. Lo primero que nosotros creemos es que la Secretaría de Cultura debe tener un consejo amplio, plural, que platique, que integre las opiniones de instituciones, pero también de artistas, investigadores y académicos independientes. Y en un segundo lugar, debemos de ir y transitar hacia una política cultural del Estado mexicano, la cual no existe hasta el momento. A ver, la cultura es un derecho. Así es. Aún muchos mexicanos no tienen acceso a ejercer ese derecho. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Cómo queda en este momento la responsabilidad del gobierno federal, o cómo va a quedar más bien, Cristina, con respecto a que los mexicanos tengan, a pesar de que tienen una gran oferta cultural, es la mera verdad, México es de las ciudades que más oferta cultural tiene, pero ¿cómo van a hacer para que en efecto eso se traduzca en que más mexicanos tengan esa posibilidad, si tenemos mexicanos que no tienen para comer, lo más básico, ¿no? Una buena cantidad de mexicanos. ¿Cómo se van a incorporar a esta república de la cultura? Lo primero que necesitamos es, si no unificar, por lo menos ponernos de acuerdo en el concepto de cultura, qué es la cultura, qué queremos hacer con la cultura y cómo la vamos a llevar hacia la gente. Si nosotros partimos de un concepto que muchos tienen, que la cultura es entretenimiento, y entonces quizá es teatro, es cine, esa es una parte de la cultura, pero también tenemos la cultura que se hace en estas comunidades que, a pesar de no tener para comer, que no tener acceso a varios espacios, sí tienen una creación cultural muy activa a través de las orquestas, a través de la pintura, y que esa cultura, esa otra cultura no institucionalizada, no se conoce. ¿Cómo logramos nosotros hacer una política cultural democrática en donde impulsemos esa creación cultural, pero también demos ese acceso a otros espacios culturales en las ciudades de manera internacional? Porque yo te diría, también hay otra visión de cultura, que la cultura válida y existente es la cultura que traemos de Europa o de otros lugares del mundo. También es cultura, pero ¿qué tanto recurso se aplica en traer esos espectáculos culturales a México cuando tenemos cientos y miles de creadores en todo el país esperando un apoyo del gobierno? ¿Qué tan operante es ahorita una Secretaría de Cultura cuando no hemos logrado promulgar una ley de cultura? Hay una iniciativa que se sometió en el Senado en septiembre, pero bueno, todavía hablaba de Conaculta. En ese sentido, bueno, ya tenemos la Secretaría ahí, ¿ahora qué hacemos? ¿Opera o no opera sin una ley? La Secretaría, como se aprobó en el pasado periodo de sesiones de la Cámara de Diputados, estará trabajando de manera presupuestal y orgánica con el esquema que tenía Conaculta con las diferentes dependencias. No va a haber ampliación presupuestal, no va a haber cambio de estructura ahora de manera formal, sino va a haber una serie de diagnósticos que se realizarán para darle operatividad a la Secretaría de Cultura. Ese es un primer momento. ¿Qué viene? ¿Qué es necesario? Precisamente la Ley General de Cultura, porque si no, todos los actos que realice la Secretaría de Cultura simplemente estarán regulados de manera administrativa por reglamentos
Lo que nosotros queremos es que se eleve a leyes y entonces que haya responsabilidades muy claramente marcadas en una ley general de cultura o una ley que regule los derechos culturales. Que me está preocupando una cosa, perdón por interrumpirte, que la verdad es que no tengamos claro que estamos legislando en materia de cultura. ¿Cuál es la definición jurídica de cultura para la nueva Secretaría de Cultura? Y te lo digo porque ya nos pasó con la CONADE. Claro. No tenemos claro jurídicamente qué es el deporte y tenemos una Comisión Nacional del Deporte. Jurídicamente, para la nueva Secretaría de Cultura, ¿cuál es el sustento legal para generar una Secretaría de Cultura? El sustento legal es... De concepto jurídico de cultura. El concepto jurídico como tal es que la cultura, yo te diría, ni siquiera los más avanzados culturólogos internacionales pueden coincidir en un solo concepto de cultura. ¿Qué podemos acudir? A los conceptos que nos da instituciones internacionales como la ONU, UNESCO, a eso podemos caminar. Pero en el caso particular de México, la cultura es muy amplia, somos pluriculturales, pluriétnicos, hablamos de las culturas tradicionales de México, pero las culturas actuales, las culturas urbanas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Contemplar toda esa gama de elementos que conforman la cultura. Yo te voy a poner un ejemplo. Me han buscado particularmente creadores, artistas de arte circense mexicano, que es una tradición de muchísimos años. Dice, es que nosotros queremos estar contemplados dentro de la Ley General de Cultura. Es que yo diría que claro, pero y también me dicen una causa que ha habido muy importante, las culturas afro-mexicanas ahora. Sí, van a estar integradas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Platicar con todos aquellos académicos, especialistas, pero institucionales e independientes, gestores, los que trabajan, los que viven de la cultura, los que hacen cultura, para poder conformar una ley que hable de patrimonio, de difusión, de valorar, incluso de temas económicos. ¿Qué pasa con los recursos que se reciben de espectáculos culturales o de espacios, patrimonio de la humanidad o patrimonio de los mexicanos? ¿Qué pasa con esos recursos que se reciben en taquillas, esos derechos, cómo se aplican y qué tanto estamos fomentando que esa recaudación se aplique nuevamente a cultura? Son varios de los temas que vamos a tomar, pero sí es muy amplia y contemplar además que la cultura no es un sector, o que no deberíamos de verlo como sector, sino algo transversal en economía, en turismo, en medio ambiente, en igualdad, y tenemos que generarnos esa idea de la cultura como una herramienta para transformar nuestro comportamiento como seres humanos, como mexicanos, pero también un patrimonio importante de todos. En este sentido, ¿cuál sería la agenda? ¿Qué agenda tienen en este momento en la Comisión de Cultura para, pues la discusión, para establecer precisamente esto, ¿no? Primero, ¿qué es lo que se estaría legislando? ¿Qué tipo de ley necesitamos, no? ¿Es una ley general? ¿Es una ley orientada de qué manera? Sabemos que las anteriores propuestas de ley, han tenido enfoques distintos, ¿no? ¿Qué es lo que se estaría buscando y cómo están trabajando en ello? ¿Cuál es, digamos, el calendario? ¿Qué sigue? Okay. En paralelo de la aprobación de la Ley General de Cultura, en paralelo de la aprobación de la Secretaría de Cultura, como Comisión de Cultura construimos un acuerdo que se aprobó en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Este acuerdo que se votó en el Pleno de la Cámara de Diputados el último día de las sesiones del primer periodo, es un acuerdo que integra precisamente todos esos pasos, hacia dónde vamos, a quiénes vamos a convocar, a quiénes vamos a escuchar, con quiénes nos vamos a sentar y hacia dónde queremos llegar. Este acuerdo, que es firmado por todos los grupos parlamentarios, invita a esa construcción colectiva de la Ley General de Cultura o de la ley en materia de derechos culturales, en donde vamos a convocar a universidades, a académicos, a especialistas, a los creadores, a gestores culturales, a analizar esa ley, y habrá un equipo técnico que conformará esta materia legislativa junto con nosotros como integrantes de la Comisión de Cultura para presentar una propuesta que no sea una propuesta del PRD, del PRI, del PAN, cada quien con su propuesta, sino que sea una propuesta colectiva y construida con los principales participantes
de la actividad cultural en el país. A ver, Cristina, ¿sabe la comisión cuánto representa la cultura del Producto Interno Bruto de este país? Te voy a decir por qué, porque me espanta, claro. Vuelvo al tema de estar espantado sobre que no tenemos una palabra jurídica que le dé sustento a la Secretaría de Cultura. A ver, yo creo que un asunto cultural, por supuesto, es Star Wars. Claro. Un asunto cultural es el Festival Internacional Cervantino. Y me parece que la lucha libre también es un tema cultural. ¿Cuánto representa de Producto Interno Bruto la cultura en nuestro país? Lo que primero que nosotros tenemos que hacer es tener indicadores muy claros. Eso es muy claro. Eso, y además necesitamos que si tú como Estado vas a aplicar 1, 2, 3, 50 millones, el 1, el 3, el 8% del Producto Interno Bruto a cultura, sepas en qué está impactando, cómo está impactando, para que entonces puedas reajustar este recurso. Eso es algo que también no está totalmente transparentado o claro. ¿A dónde van los recursos? ¿Cómo se aplican? Y qué impacto social están teniendo, que es algo muy importante. La cultura sobre todo nos ayuda a generar este tejido social o a recomponer este tejido social. Si se ve la cultura como un gasto y no como una inversión para el desarrollo de este país, entonces estamos en el punto equivocado. Bueno, rápido, tenemos poco tiempo. Si ya en algún momento se había realizado un estudio que fue realmente exhaustivo, que lo encabezó Ernesto Piedras, cuánto vale la cultura, y había algunos indicadores que ahora están desactualizados y que, bueno, necesitaríamos, no sé si ya se haya solicitado, pues nuevamente poder obtener estos indicadores para tener también un punto de dónde partir en la discusión económica de la cultura, de lo que vamos a entender por industrias culturales, ¿no? Sobre todo queremos tener claros observatorios que no sean juez y parte, sino observatorios desde afuera, desde los creadores, que nos digan cómo está funcionando el recurso, cómo se está aplicando, pero también que sean muy claros de qué políticas culturales o qué iniciativas culturales están funcionando y cuáles no. Y si hay una necesidad de corregir, adelante. Pero sí se debe de partir de que la cultura es un esfuerzo colectivo, que no puede ser un esfuerzo personal de alguien que se le ocurra hoy un programa y que debe de ser un programa a largo plazo, porque el cambio de responsable en las diferentes áreas también afecta los programas culturales. Bueno, Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ojalá nos visites frecuentemente claro, y ojalá esto no termine siendo la idea de la cultura del PRI, la idea de la cultura del PRD, la del PAN, la del Partido Verde, que los 4 partidos han demostrado desprecio por los hábitos culturales. Espero que la traducción sea la atención necesaria para el ambiente cultural de México. Sí, muchas gracias, Cristina. Feliz año, esta es tu casa. Bueno, nos vemos. Gracias, María Eugenia Sevilla. Nos vemos mañana a las 4:45 de la tarde.